Bienvenidos al cuarto capítulo de la serie donde te explico cómo fabricar tu propia controladora de impresora 3D, una Synaptec AT328.02. Tal como les había prometido en el capítulo anterior, en este capítulo vamos a ver la electrónica, es decir, explicar un poco el funcionamiento de la placa, de la parte del hardware, y también vamos a simular el funcionamiento de la misma. ¿A qué me refiero con simular? Que vamos a conectar los drivers que faltaban, los motores, los límites, el sensor de temperatura, la resistencia calentadora, el fan de capa, etcétera. Muy bien. Entonces lo primero que vamos a ver es el diagrama de conexiones, que ya lo habíamos visto en el capítulo anterior, pero me gustaría aclarar algunas cosas. Ahí voy a hacer un poco más de zoom, así se ve mejor. Perfecto, es esto que vemos acá. ¿Qué me gustaría aclarar? Bueno, repetir un poco lo que dije en el capítulo anterior. La alimentación es por acá abajo, 12 volt, trabaja esta placa. Tenemos que respetar que el negativo va de este lado y el positivo de este lado. Después, otra cosa que me gustaría aclarar, que me han preguntado mucho, es que tiene otra entrada de alimentación, que es esta que dice alimentación bed, que es la alimentación para la cama. ¿Por qué es esto? Tiene dos motivos. Uno es que la cama consume mucha corriente, consume mucha potencia, por lo tanto mucha corriente, y no quiero que esa corriente circule por las pistas internas de la placa. Entonces, si yo lo conecto la entrada cerca de la salida de la cama, que es estas dos borneras de acá, hago que la corriente circule por esas pistas que son muy anchas y son muy cortas. Entonces no tengo ese problema. Y el otro motivo es porque vamos a ver después lo que son las buenas prácticas para fabricar esta placa. Y yo recomiendo colocar fusibles. Lo ideal sería colocar un fusible para la cama, dimensionado para esa corriente, y otro fusible para el resto de la alimentación, que es para todo lo demás. ¿Qué otra cosa me gustaría aclarar? Este cuadradito de acá es donde se conectan los límites. La placa solamente tiene para límites mínimos en X, en Y y en Z. Después tiene esta columna que está toda conectada a GND y esta otra columna que está conectada a más 5 volt. Cuando yo participaba de los foros tipo RepRap, recuerdo que un problema típico que quemaban los reguladores de tensión de los Arduino Mega, de las RAMs, eran porque conectaban mal los límites. Y conectaban los límites, un límite mecánico entre negativo y positivo, y cuando hacía clic producían un cortocircuito. Así que tengan cuidado en ese sentido de no producir ningún cortocircuito en esta parte, porque puede ser complicado y quemar algo. De todas formas, en la simulación que vamos a ver hoy, yo estos 5 volt positivos no los voy a usar. Están colocados en la placa porque algunos sensores del tipo ópticos, fines de carreras ópticos, necesitan orientación. En este caso que vamos a ver hoy, simplemente vamos a conectar unos límites normal abiertos entre la pata que corresponda del Arduino y negativo. Después en este otro sector de acá se conectan los sensores, los NTC. Acá tenemos GND y el sensor de temperatura de la cama, GND y el sensor de temperatura del extrusor. Creo que todo esto no hace falta explicar mucho más con lo que tiene que ver con las conexiones, son muy sencillas, sigan este esquema y no van a tener ningún problema. Vamos a ver un poco cómo funciona esto, que créanme que es muy fácil la parte de electrónica. Esto está basado, si vemos en la wiki, acá dice le doy reconocimiento, está basado en la RAMS 1.4. Los que conocen esta placa, es una placa Unshield que está basado en Arduino Mega. Pueden pensar que esto no tiene mucho que ver, pero en realidad es prácticamente lo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Es que yo diseñé muy poco de esta placa. Fue un trabajo desde el punto de vista intelectual o técnico muy sencillo. Después le voy a mostrar un poquito sobre eso, a qué me refiero. Vamos a ver acá el circuito. ¿Y qué es el circuito? Un Arduino Nano que le asigno una serie de pines. Por ejemplo, este pin lo que hace es maneja la dirección del Z, que el mismo se utiliza después acá en el driver de Z, donde tenemos acá, está conectado este pin, un pin de dirección, y después tenemos el otro pin que es el pin de step, que son los pasos. Y después otro pin más que es el de habilitación. Después en cada driver tenemos también lo que son estas salidas, que son estas de acá, que son para los jumpers, para regular los micropasos. Ahora vamos a ver un poquito qué es eso. La salida del motor y la alimentación. Nada más. Todo lo que tiene que ver con los drivers es asignar pines. Como el Arduino Nano tiene pocos pines, tuve que hacer que la habilitación del X y del Y la compartan en un único pin. Muy bien. Después, ¿qué otra cosa? Tenemos estos MOSFET que son IRFZ44N,
que están conectados a un pin que lo que manda es este es para la cama, este es para el ventilador de capa y este otro es la salida para el extrusor. Que en sí es un MOSFET de canal N donde se le conecta al pin, al gate del MOSFET a través de una resistencia de 10 ohm y una resistencia de 100K que lo pone a negativo. Esto es para que no se prenda por las dudas. Es decir, que cuando, por ejemplo, acá en la cama tenemos conectados los 12 volts directamente, como vemos tenemos una alimentación independiente, como les dije, y lo que cortamos es GND. Y a su vez también todo esto pasa por un LED para indicar que está funcionando. Si ven este bloque, y ahora les voy a mostrar el bloque de lo que es la RAMS, que es este de acá, es exactamente lo mismo. Bueno, lo que cambia son los MOSFET. Pero es exactamente lo mismo. Una resistencia de 10 ohm, una resistencia de 100K, un LED, una resistencia de un K8. Digamos, estamos hablando de lo mismo. A eso me refiero, que está basada en las RAMS. Ahora vamos a ver, por ejemplo, ya que estamos acá en las RAMS, los termistores. Una resistencia de 4K7 con un capacitor de 10 microfaradios conectado a negativo. Y acá se conecta entre negativo y la entrada el NTC, que viene a ser otra resistencia, es decir, que es un divisor de tensión con este capacitor. Si vamos al esquema de mi placa, donde tenemos los termistores, es exactamente lo mismo. Digamos, yo no diseñé nada, simplemente copié. Lo que hice en este circuito, este desarrollo, fue copiar las RAMs y adaptar los pines al Arduino Nano y conseguir investigar un poquito para conseguir este firmware que hablamos el capítulo anterior, que es TCAP, que puede correr en un Amiga 328. Digamos que lo que hice yo fue poco, fue simplemente diseñar la placa. Y para mostrarles un poco esto, si vemos acá, esto es el grupo de usuarios de ReRap de Argentina, donde yo hice este desarrollo, donde lo presenté. Vamos a ver que yo el 21 de abril de 2015 presenté la idea. Hice un dibujito con una asignación de pines que después la cambié. Y si seguimos pasando, vemos que ya, eso fue el 21 de abril. El 25 de abril ya tenía todo diseñado. Esto, como ven, tiene muchas borneras porque es la versión 1. La versión 2 le saqué esas borneras para abaratarla más. Y seguimos pasando. Miren, ya tengo la placa hecha. Esto es el 1 de mayo. Y el mismo 1 de mayo ya tenía la placa conectada y ya estaba funcionando. A lo que voy es que del 21 de abril al 1 de mayo, trabajando y demás, hice todo el desarrollo. ¿Por qué? Porque no es complicado desde el punto de vista del funcionamiento. Fue simplemente copiar lo que es la RAM, utilizar un firmware que existía y lo único que hice fue diseñar la placa y adaptar un par de cositas. Nada más. Por eso es tan sencillo. Sigamos viendo el circuito, que no tengo mucho más que mostrarle del circuito. ¿Qué me falta? La fuente de alimentación se alimenta con 12 volts. Hay un LED, que este es el famoso LED verde de la placa. Un 7805 que regula la tensión a 5 volts y dos capacitores de 100 nanofaradios para evitar los ruidos. ¿Qué más? Acá hay una pequeña diferencia con las RAMs. Tenemos en cada driver un capacitor de 400 microfaradios 16 volts, mientras que la RAMs usa uno mucho más chico, de 100 microfaradios. Yo intenté poner ese capacitor más grande porque absorbe mejor cuando se le exige corriente de golpe. Eso es todo, digamos. Lo que tiene que ver con el funcionamiento no es nada más que eso. Digamos, todo lo que hacen los drivers y nada más. ¿Qué más? De paso vamos a explicar esto de los jumpers. ¿Qué es eso? Está todo explicado en la wiki. En los jumpers se pueden regular lo que se llaman micropasos. En el caso de lo que tengo conectado ahora, que son estos basados en A4988, yo tengo los 3 jumpers puestos, que son 16 micropasos. ¿Qué significa eso? Vamos a abrir la calculadora. Yo tengo este motor paso a paso, son de 1,8 grados. Si yo tengo 360 grados dividido 1,8, significa que para darle una vuelta necesito hacer 200 pasos. Pero yo con 16 micropasos esto lo tengo que multiplicar por 16. Es decir, que para dar una vuelta necesito hacer 3200 pasos. Esto lo que hace es aumentar la precisión. Técnicamente esto funciona excitando un poco una bobina y otro poquito a la otra. Y regulando la manera en que se excitan esas bobinas puedo lograr puntos intermedios entre los pasos reales, que son estos 200 que les comenté.
¿Qué más sobre el funcionamiento? Sí, vamos a ver el tema de las buenas prácticas, que es muy importante. Que hay algo que me critican mucho de esta placa, es que uso los MOSFET IRFZ44N. ¿Por qué uso esos MOSFET? Porque la idea de esta placa es que sea barata, que sea muy económica. Y esos MOSFET son muy económicos. ¿Son buenos MOSFET? No, son bastante malos. ¿Funcionan? Sí, funcionan bastante bien. Lo único que para la cama a lo mejor quedan un poco chicos. Igual yo nunca utilicé una placa de esta en una impresora con cama, pero tengo entendido que gente la usó con los IRFZ44N y les funcionó. Algunos les agregaron un disipador y listo. Pero si quieren poner MOSFET de buena calidad, pueden poner esto, los IRBL 3034 o el IRBL 8743. Después acá está el tema de los fusibles, que le decía, poner un fusible de 5 A para alimentar todo lo que es la electrónica en general, y uno de 10 A para la cama. Y después también refrigeración activa, está bueno utilizar eso, podemos hacer que exigirle un poco más de corriente a los drivers, que no se calienten tanto los MOSFET y demás. Lo que tiene que ver con la explicación del funcionamiento, como ven, es muy corto. Esto fue todo, el funcionamiento desde el punto de vista electrónico. Ahora vamos a pasar a ver la simulación. Muy bien, ahora vamos a ver cómo está conectado todo esto, que es muy sencillo. Sigamos, tenemos que seguir lo que vimos en el diagrama de conexiones, donde tenemos, bueno, los 4 motores conectados, X, acá lo tenemos, Y, Z y el extrusor, que es este otro motor más grande. Por otro lado, ¿qué tenemos? En este, bueno, la alimentación, obviamente. Y de acá tenemos el tema de los límites. Como les dije, acá yo no lo estoy viendo, pero bueno, tampoco no creo que se vea mucho. No está conectado a positivo, sino que simplemente son límites mecánicos que están conectados al normal abierto y a negativo, que es la línea de abajo. En este sector, estos dos cables blancos son el NTC, el sensor que mide la temperatura de esta resistencia que vemos por acá, que vemos que está atado con alambre y directamente está haciendo contacto el termistor con la resistencia. Después acá esto que vemos ahí que estoy tocando ahora es una resistencia de 22K que simula al sensor de la cama. Esto va a hacer que en el host vamos a ver que la cama supuestamente está a 125 grados, en realidad eso es mentira, no está conectado a nada, está conectado a esta resistencia fija que simula eso. Por otro lado tenemos conectado acá estos dos cables rojos que son la resistencia calentadora, que es esta que ven acá, y este cable rojo y este cable negro que es el fan de capa, que es este que ven acá, que yo le pegué una cintita ahí para que veamos cuando está girando. ¿Qué más? Nada más. Bueno, los límites, este es el límite de X, de Y y de Z, y eso es todo lo que tiene que ver con la conexión física. Ahora voy a pausar el video y vamos a ver la simulación de esto. Es decir, lo vamos a conectar al host y vamos a simular el funcionamiento de la impresora. Muy bien, acá tenemos el host. Como vemos no está nada conectado todavía. Conectamos la impresora y acá aparece que está conectada. Perfecto. Acá otra cosa que tengo abierto es el laser. Lo voy a poner por acá arriba si no se interfiere con la cámara. Y lo que vemos acá en el laser, que hay una pieza, un cuadrado, que diseñé muy sencillo, que vamos a verlo. Es simplemente un cuadrado de 10 milímetros de lado y 6,5 milímetros de espesor. Es decir, son dos capas de 0,3 milímetros. Que vamos a simular, imprimir esta piecita sencilla. La impresora, ¿cómo está configurado el laser? Como vemos, a ver, son, como les dije, dos capas de 0,3, la primera de 0,3, el resto de la capa de 0,3. Tenemos un infill del 100%, no importa mucho. Lo que sí nos importa, bueno, el filamento, estamos haciendo que la temperatura esté en 50 grados, digamos, no es una temperatura que se imprima nada, pero como la impresora no tiene ningún bloque de aluminio, no quiero que se sobrecaliente la resistencia, así que lo pongo a muy baja temperatura. Bueno, hacemos que después de la primera capa empieza a funcionar el fan de capa. Y después la otra parte importante es que acá tenemos que tener el firmware TCAP, porque no es exactamente lo mismo que Marlin u otro firmware. Hay que elegir eso. Acá en el Custom G-Code tenemos que empieza haciendo un homing y cuando termina apaga la temperatura y hace un home del eje X solamente y después deshabilita los motores. Bueno, yo con esto generé el G-Code, que ahora lo vamos a cargar acá en el Pronterface, que es este cuadrado. Vamos a hacerle un
poco de zoom, así se me interfiere con la cámara y lo podemos ver. Ahí está. Perfecto. Ahora tenemos esto. ¿Qué vamos a hacer? Mandar a imprimir directamente. Yo si le doy print a esto, empieza a hacer home, es decir que está buscando el eje X. Yo hago clic, suelto, hago clic en el eje Y, suelto, hago clic en el eje Z, suelto. Y ahora tiene que llegar a la temperatura y empezar a imprimir. La temperatura estaba seteada en 50 grados y se fue a 70. Esto es porque calienta muy rápido porque no tiene el aluminio. Digamos, está muy mal regulado esto. Yo lo que voy a hacer ahora es soplar el termistor para que baje esa temperatura. En realidad está bajando, pero acá no la actualiza en el host, entonces no sabemos en cuánto está. Pero como podemos ver, los LED están apagados. Eso significa que no está mandando tensión. Yo ahora voy a soplar y van a ver que va a bajar la temperatura y en algún momento va a empezar a imprimir. Bueno, ven ahí bajo la temperatura. Fíjense que ahora que empezó a leer está en 53, digamos está cerca de los 50 grados y empezó a imprimir. Y vemos acá que está imprimiendo. Fíjense que dentro de un momentito, no mucho, va a moverse el eje Z, es decir, que va a pasar a la próxima capa, que es este naranja, y va a empezar a andar el fan de capa que está parado. Ahí está, ahí cambió de capa. Y ahora en cualquier momento ya va a terminar la impresión porque es muy corta. ¿Y qué va a hacer? Va a buscar hacer un homing en el eje X, es decir, este amarillo. Ahí está. Terminó la impresión, está buscando el eje X. Yo tengo que hacer clic, soltar y listo, ya está impreso todo. Esta es la simulación, ahí simulamos el funcionamiento de una impresora sin que sea real. Y ahora bueno, les voy a explicar algunas cositas más que pueden llegar a resultarles interesantes. Lo que le quería mostrarles es que para simular el funcionamiento no hace falta mandar a imprimir nada. Digamos, lo que primero que hacemos es, por ejemplo, movemos los ejes. Podemos hacer un home, como hicimos recién, y ahí ya vemos que están funcionando los ejes y que están funcionando los límites. O si no, simplemente de pronto el face, mover los ejes. Lo mismo con la temperatura. Podemos setear la temperatura de acá de la cama. Vamos a ver que ahora va a prender el LED de la cama, que no me acuerdo cuál es. Este de acá. Ahí lo seteé a 50 grados. Y está prendido el LED. Llegó, superó 50 grados, se apagó el LED. Ahora la voy a apagar, la temperatura. ¿Qué más? Para ver el funcionamiento de los límites también podemos mandar códigos de acá. ¿Como cuál? Por ejemplo, un mcode. Que esto en el próximo capítulo voy a explicar cómo funciona un host. Es decir, yo hice mi propio host, hice varios. Y voy a explicarles a ustedes el funcionamiento, que me parece que es interesante para saber cómo se comunica la computadora con las placas. No necesariamente con esta placa, con las placas en general. Pero bueno, yo voy a poner un código que es, por ejemplo, M106, que es para el fan de capa. Y le voy a poner S255, que quiere decir que el fan de capa va a girar a mayor velocidad. Y como vemos ahí, vieron que empezó a girar. La cintita ahora se ve toda borrosa, me imagino, en la cámara. Y si le pongo S, por ejemplo, 30, que es muy bajo, hay que ver si gira. Debería girar muy despacito, si no se para. Ahí ven que despacito que gira. Y si le pongo S0, se para. Entonces yo con estos códigos, ya sean los códigos G o los códigos M, puedo probar. ¿Qué otra cosa puedo probar? Por ejemplo, los límites. Si yo le doy M119, me da una lectura de los límites. Me dice que el X está abierto, que el Y está abierto y que el Z está abierto. Ahora yo, por ejemplo, voy a mandarle el mismo código y voy a tocar el X. Van a ver qué pasa. Ven que dice que el X está trigger, el Y abierto y el Z abierto. Y ahora voy a tocar los tres y voy a mandar. Me tienen que aparecer los tres triggered. Es decir, que se puede simular de esa manera y saber que todo esté funcionando bien antes de empezar a armar la impresora. Estos códigos que yo les digo, igual como les dije, en el próximo capítulo vamos a ver mucho mejor. Directamente acá en la wiki de RepRap, por ejemplo, tienen todos los que son los códigos G y los códigos M. Por ejemplo, vamos a buscar el M106, ¿ven? Que es el del fan de capa. Que yo lo puse en 255 para que ande al máximo y en 0 para que ande al mínimo.
En Marlin, por ejemplo, hay otro código que es el M107 para que se apague. Eso en TCAP no está. Hay que mandar M106 S0, que eso significa que anda al mínimo. Como hemos tenido a pequeñas diferencias, por lo tanto es importante en el Enlicer configurar que esto está pensado para TCAP. Les recuerdo que estas placas fueron encargadas a China, a la empresa PCBWay, que por $5 más gastos de envío te mandan 10 de estas placas a la puerta de tu casa. Para encargarlas en mi página hay un link, que es este que está acá, que es a un sistema que tienen ellos, acá en la página de PCBWay, que es para compartir proyectos. Como ven acá, yo compartí este proyecto donde vemos una imagen de la cara frontal de la placa, de la cara trasera, una foto del armado, un video con todo un timelapse del montaje. De acá pueden bajar los archivos Gerber y lo más importante es que haciendo clic acá pueden directamente encargar las placas. También aprovecho para recomendarle mi otro canal, Tecnologías Disruptivas, en el que intento explicar un poco de cómo la tecnología cambió nuestras vidas, la está cambiando y la va a seguir cambiando. Y como siempre, si les gustó el video denle like, no olviden suscribirse al canal y hacer clic en la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por su atención, nos vemos en el próximo video.